buenas noches para todos. Sean ustedes muy bienvenidos en esta noche. Otra noche más que Dios nos da, nos permite tener para poder relacionarnos y poder seguir estudiando la palabra del Señor de acuerdo a esto que Dios y su voluntad nos ha permitido tener. Estudiar o escudriñar un poco más el Salmo 119 y que en esta noche hemos podido ya llegar, ir avanzando, no solamente en esta porción, sino llegar a una más, a una de las letras que le corresponde a este acróstico que ya hemos anunciado, acróstico del Salmo 119. Le reiteramos la invitación, bienvenidos a todos, un cordial saludo a todos aquellos que ya se conectan con nosotros, que hacen parte, digamos que ya de manera cotidiana, están con nosotros acompañándonos. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, como les decía, hemos empezado ya a avanzar en esta porción. Hoy nos corresponde el Salmo 119 de la porción, el versículo 113 al 120. La letra que nos corresponde en esta noche es la letra Samek. Sería la letra S para nosotros en nuestro abecedario. Para el abecedario hebreo sería, o el alfabeto hebreo, sería Samek. Samek. Bueno, vamos a mirar qué es lo que significaría o qué significa esta porción, esta palabra que nos va a traer en esta noche el salmista. Pero como ya es costumbre, como ya es cotidiano para nosotros, debemos anunciar primero nuestra obra social, el emprendimiento que hemos hecho en Casa de Oración por querer ayudar a nuestros hermanos que están en la necesidad allí en el Chocó. Así que según tengamos nosotros la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Nuestra obra social enfocada en poder recaudar dinero para poder enviarles a estos hermanos que están pasando por necesidad. Si usted está interesado, si usted desea ayudarnos en esta campaña, puede hacer su consignación en la cuenta Bancolombia, en la cuenta de ahorros que aparece allí en pantalla. Si no se le facilita, entonces le invitamos a que nos ubique, que nos llame, nos contacte y nosotros podemos estar yendo para recoger esas donaciones. Bien, mis queridos hermanos, entonces continuamos en nuestro estudio, el cual, como ya les decía, la palabra es Samek. Ustedes la ven también allí en pantalla y podemos decir que la figura, como ustedes la ven ahí, ese circulito, parece una O, pero en el alfabeto hebreo es una S. Samek, Salmo 119, y que su significado precisamente es el de orden, el de sostener, el de confiar, y sobre todo el que más referencia tiene es que es anillo nupcial. Por su forma, como ustedes lo ven allí, la representación es lo que más simboliza. El anillo nupcial es una forma allí de sostener, de confiar plenamente también y de sostener. Algo que ya hemos relacionado es que de acuerdo a esa letra, de acuerdo a su significado, el salmista en esos acrósticos empieza a relacionar o empieza a manifestar en sus escritos algo que se relaciona o que Dios puede estar haciendo en la vida del salmista, y no solamente en la vida de ellos, sino en la vida de cada uno de nosotros. El representante que vemos allí como Samek, en el idioma hebreo suena como Benjamín, y que nosotros le conocemos como Benjamín. Bueno, hemos visto ya cómo el salmista, el día de ayer precisamente, nos hablaba o nos mostraba una identidad, algo muy especial, es de la forma en cómo deberíamos ver o cómo deberíamos nosotros tener posesión acerca de la palabra de Dios, exactamente de la Biblia, que es la que nosotros hoy tenemos, y que precisamente el salmista decía ayer que teníamos o podíamos esbozar, que teníamos en ciertos países, tenemos ese privilegio de poder contar con infinidad de textos en los cuales poder nutrirnos, poder avanzar y poder tener ese sentido de conocer, de poder enriquecernos y y aprender más acerca de Dios. Pero también está el contraste de que hay países y continentes donde no se les permite, y ese es el anhelo de muchas personas,
Hay muchos que anhelan poder conocerle, pero no se les permite, le tienen totalmente prohibido acercarse y ellos sí buscan con anhelo. Y nosotros que lo tenemos, pues a veces se nos dificulta, a veces nos da pereza poder escudriñar la escritura y no acercarnos. Era un contraste que hacía el salmista precisamente el día de ayer al hacernos evidente cuál era la forma que nosotros podíamos acercarnos, cómo la teníamos, si la teníamos como un amuleto, como referíamos el día de ayer, o si realmente la sentimos, la guardamos en nuestro corazón y que esa misma palabra nos retribuye en grandes beneficios. Es lo que manifestaba el día de ayer el salmista y sobre todo hablándonos de que esa palabra tenía que ser activa o que actúe de la manera como el apóstol Pablo nos lo hace recordar allí en 2 Timoteo 3, 16, 17, donde toda la escritura obviamente es inspirada por Dios, que reconocemos esa inspiración divina en las escrituras, es un mandato que da, es una orden que da Dios desde los cielos para instruir a todo su pueblo y que efectivamente tiene que llevar esos cuatro aspectos en nuestra vida. No solamente enseñarnos, instruirnos, corregirnos, sino que llevarnos realmente a edificarnos y ponernos a punto. Obviamente, como dice la palabra en Timoteo, en 2 Timoteo, es que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando hablamos de todo hombre de Dios, es aquellas personas como el salmista, que están realmente concentradas, que viven la palabra y que viven no solamente por ella, sino porque confían plenamente en la palabra. Los verdaderos creyentes tienen que estar preparados para toda buena obra. Les invito entonces en esta noche a que podamos disfrutar del texto que nos corresponde hoy, el Salmo 119, 105, 112, está aquí, me quedó corrido el texto, pero es el 113 al 120, 113 al 120. Y dice de la siguiente manera: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no me quede avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Es lo que expresa en esta noche el salmista, tomando referencia acerca de esa letra en la cual hoy vamos a entrar allí. Bueno, como es costumbre, el salmista empieza sus relatos colocando esas reflexiones o una declaración acerca de qué es lo que piensa, de qué es lo que vive, de qué lo está sintiendo, y en esta ocasión no puede esconder el sentimiento que tiene acerca de ciertas personas, acerca de ciertos enemigos, y hace una declaración muy fuerte, porque dice: aborrezco a los hombres hipócritas. Una declaración que hace, y es que al aborrecer a estos hombres, la hipocresía es evidente, y esa hipocresía es una actitud que debe también estar marcada en la vida del creyente, en que nosotros también debamos exclamar esas mismas palabras que hace el salmista, porque esa actitud se ve evidente en algunas personas, esas personas que son inconstantes, en que un día escriben estar en un momento agradable, están a favor de Dios, pero al otro tiempo, en cuestiones de minutos, de horas, están diciendo otra cosa, ya no están de acuerdo, ya no siguen a Dios y están en un ir y venir, y que los anhelos del salmista precisamente están enfocados en algo muy importante, es en la palabra del Señor, y que él también de manera categórica dice qué es lo que siente por ellos. Aborrece de manera contundente a todos los hipócritas. Y empieza a hacer un contraste más bien el salmista acerca de lo significativo, de lo especial que es la palabra de Dios. Un escritor
conocido también, que es Adams, dijo alguna vez: lo que usted ama determina lo que aborrece, y lo que usted ama define el enfoque de su vida. Es decir, que el salmista sí tenía claro cuál era su enfoque. El salmista tenía claro que su enfoque era la palabra de Dios. Continúa el salmista hablándonos allí de que en este siguiente versículo empieza a mostrarnos, o que para él es algo especial. En esta estrofa significa que Dios es algo importante para él. Nos comparte en esta noche, en esta porción, nos comparte que Dios es no solamente esa persona que le guía, como nos mostraba el día de ayer, sino que aparte de poder amar su ley, dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. Dice que Dios es su escondedero, que Dios es su escondedero y que lo manifiesta allí, en el cual Él se refugiaba, y que nosotros, ahora que le conocemos, que sabemos quién es Él, cuál es el propósito que tiene en nuestra vida, podemos confiar también plenamente, no solamente en amar su palabra, en conocerle a Él, sino que Él va a ser ese escondedero, ese refugio donde nosotros podemos estar allí inmersos cuando tenemos muchos problemas, cuando hay aflicciones, cuando estamos en medio de dificultades. Debemos recurrir a Él, a podernos estar allí refugiándonos. Pero no solamente dice que Él es su escondedero, sino también dice que Él es su escudo, precisamente ese escudo, donde uno lo coloca al frente para poder defenderse de algunas acciones o de enemigos que lo están atacando constantemente. Ya hemos visto cómo la vida del salmista ha estado en medio de esas circunstancias, que reconoce que tiene enemigos, que tiene personas soberbias que insisten en atacarle, que insisten en desviarle, y que no es nada del otro mundo, porque nosotros vivimos también en esa constante. Tal vez ayer hablamos de que no los podíamos evidenciar, o que nos estábamos haciendo como el de la vista gorda y no nos dábamos cuenta, no estábamos pendientes de que a nuestro alrededor existen muchas personas que quieren hacernos daño, y que así lo manifiesta Satanás. El primero que quiere lastimarnos, el primero que quiere alejarnos de esta grata relación, de esta buena relación con Dios, es Satanás. A él le interesa que nosotros no podamos ni siquiera acercarnos al texto bíblico. Por lo tanto, es Cristo y es Dios quien nos sustenta ahí, no solamente como refugio, sino como escudo. Él es el que nos protege y nos hace decir como unas personas transparentes allí, como invisibles, para protegernos en medio de la necesidad. Ahora, la pregunta es que yo no sé, cuando tú tienes problemas, cuando estás en dificultad, no sé a dónde acudes, a dónde pides, a quién le pides que te defienda. Hay muchas formas en las cuales ustedes acudirán, tal vez a los familiares, tal vez a los amigos, a alguna persona en especial, alguna institución, porque sí hay personas, hay formas, pero pues déjame decirte que esas no son las más confiables, no son las más directas, porque solo Dios es la única forma correcta en la cual uno puede llegar a poder refugiarse, a poder ser protegido por Él, y que Él es el que nos va a levantar, porque ya lo hemos visto a través de esos pasajes que el salmista nos ha hecho entender, que esa es su palabra, que Él mismo es el que nos restaura, que nos va a proteger y que nos va a levantar, que nos va a enseñar y nos va a animar a entender plenamente lo mucho que y lo valioso que es estar constantemente caminando con el Señor. Entonces, en ese sentido, yo sí que he tenido que batallar. Yo he visto he tenido que luchar frente a eso. Cuando quiero luchar con mis propias fuerzas, queriendo batallar, muchas veces he tenido que agachar la cabeza y sentirme perdedor. Pero en otras ocasiones, cuando logro entender que es Dios mi protector, que es Dios mi escudo, he podido salir en victoria, precisamente porque reconozco, porque en Él encuentro paz. Y yo creo que muchos de ustedes
han podido también experimentar esa sensación. Reconocer que es Dios quien libra esas batallas, que es Dios quien nos protege en todo momento y que cuando podemos evidenciar realmente que Él es el que sustenta, que Él es el que está allí presente, dando la cara por nosotros, podemos sentir ese ánimo, podemos sentir esa paz, esa tranquilidad y sobre todo conocerle cada vez más a Él, entender que Él me ama y que todo lo que Él hace es para beneficio personal. En cada uno de nosotros Él está obrando allí. Aprendiendo entonces que su palabra es la que me invita no solamente a esperar en Él, sino también a depender plenamente de Él. Yo espero y constantemente confiaré en qué es lo que va a hacer Él por nosotros. El salmista también ha aprendido eso. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, dice allí el salmista. Pero ha aprendido algo muy importante. Es que él no tenía el Antiguo Testamento ni tenía el Nuevo Testamento, por decirlo así. No tenía esa virtud, ese privilegio que nosotros tenemos hoy de contar con la Biblia. ¿Qué hacía él? Los interiorizaba. Mantenía una relación mucho más complementa esa relación con Dios, que la hace más afín y que es también esa invitación que nos hace el salmista, el poder nosotros relacionarnos y sentir realmente esa relación con Dios, sentir su presencia y poder caminar tranquilamente con Él. Primera de Corintios 15:13 nos hace un recorderis acerca del tema, porque está hablando acerca también de esos malignos que dice ahí el salmista, porque en tu palabra he esperado, pero apartaos de mí, malignos. Y esos malignos nos recuerda ahí en 1 Corintios que nos dice esa palabra que nos enseña que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ayer recordábamos precisamente acerca de este escritor, cómo nos decía que esas compañías o que el impío, al manifestar sus actitudes, sus acciones, nos invitaban a nosotros también a llegar a caer, que nosotros donde llegáramos a ser permeados por esas acciones, podríamos incurrir o dejarnos o alejarnos completamente allí. Gálatas 5:9 también nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura contamina todo, toda la masa, en cualquier situación. Inclusive, un ejemplo muy claro, tú puedes estar haciendo una torta y puedes estar echando todos los condimentos, todos los aderezos allí, y ya está lista la masa, pero le vas a agregar el último huevo para que esto quede completo. Y cuando abres ese huevo y el huevo está podrido, se perdió toda la masa, se perdió todo el esfuerzo, y eso mismo pasa cuando nos dejamos contaminar. La invitación entonces allí del salmista es a que seamos sabios, a que tengamos esa plena conocimiento, esa sabiduría para poder decirles a todos estos enemigos: apartaos, apartados de mí, malignos, que tengan esa capacidad. Porque ¿cómo podemos estar caminando nosotros con alguien que no va en la misma dirección en la cual nosotros vamos? Es difícil, porque si nosotros vamos para el sur y los otros van para el norte, no podemos compaginar, no podemos andar en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo, todo aquel enemigo que siempre está acercándose, acechándonos, él sí tiene un destino, y el destino es el mal continuo. Pero el salmista y nosotros debemos reconocer plenamente que nosotros estamos buscando la dirección de Dios. Esa dirección de Dios que nos ha podido o hemos podido experimentar en muchas ocasiones, que nos ha dado muchos beneficios, y que el salmista reconoce también plenamente que esa decisión fue una decisión muy importante en la vida del salmista, y yo me imagino que también en la vida de cada uno de nosotros. El momento especial, en ese encuentro que tuvimos con el Señor, cuando alguien se nos acercó, cuando alguien nos habló de la palabra del Señor, cuando algún suceso específico nos movió para voltear nuestro rostro y ver a Jesucristo, yo creo que fue impactante. Y hoy podemos reconocer que ha sido la mejor decisión que hemos podido tener. No solamente por ese cambio, sino también por poder obedecer los mandamientos del Señor.
esos mandamientos que nos permiten a nosotros no dejarnos contaminar y por lo tanto decirle al enemigo, apártate, apártate de mí. Hacedores de maldad, decía el maestro también, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les he conocido. Y nosotros podríamos estar exclamando lo mismo. Apártense de mí porque yo conozco, porque yo obedezco la palabra del Señor y sé realmente lo que Dios espera y lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. Continúa entonces el salmista con una serie de peticiones allí, unas peticiones que nos va a revelar quién es Dios para él, quién es Dios para el salmista. Pues sigue diciendo que Dios es una persona no solamente que le protege, que es ese escudo allí, sino que también es un Dios que sustenta, un Dios que sustenta. Dice, susténtame allí conforme a tu palabra y viviré. Además le está pidiendo no solamente ese Dios que sustenta a través de su palabra, sino le dice que le dé aliento, que le dé alimento, que le dé fuerzas, energía para poder continuar, para poder estar allí. Él clama precisamente que todo ese sustento que le está dando el Señor allí, conforme a la palabra y viviré, y de acuerdo a todo eso sigue exclamando allí el salmista, que cuando Él le sustente, cuando dependamos plenamente del Señor, nosotros jamás quedaremos avergonzados. No seremos avergonzados. Y eso es algo también que como creyentes, como cristianos, hemos aprendido a través de los diferentes estudios, que Dios a sus hijos jamás deja avergonzar. Por lo tanto, en la obediencia, en el continuo relacionarnos con Dios, en el aprender, en el permitir que Él nos proteja, que Él nos cuide de acuerdo a sus propósitos y a su voluntad, y actuamos nosotros de acuerdo a eso, jamás seremos avergonzados. Esa es la esperanza, no solamente del salmista, sino también de nosotros. Confiar plenamente en Él. Y no solamente confiar para no ser avergonzado, sino que sigue clamando al Señor. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. O sea, que el clamor del salmista no solamente es para que Dios le proteja, para que Dios le guíe, sino además de no ser avergonzado, también es para poder hallar salvación. Estos elementos de poder ser sostenido le permitirá también al salmista y a cada uno de nosotros llegar a ese propósito, a ese elemento de la salvación en el cual el Señor va a estar allí sustentando. Concluye entonces en esta porción, en estos versículos, concluye el salmista con algo muy importante, con ese compromiso que ya todos empezamos como a disfrutar, a conocerle, cuál es el propósito, cuál es la petición, esa petición o ese ruego que hace el salmista, es regocijarse en la palabra y nada más especial que poder sentirnos gozosos y dichosos en ese compromiso de la palabra. Si Dios es nuestro sustentador en cada área, al igual que lo vimos el día de ayer con la relación del impío, como en cada área de nuestra vida el impío va a estar afectando nuestra vida, también Dios es esa luz, es como esa lámpara, ese calorcito, cuando está haciendo frío y hay algún elemento, alguna herramienta que produce calor, una lámpara, una llama o fuego, uno no se acerca solo con un dedito ahí para que le caliente. Uno trata de acercarse plenamente en su cuerpo completo para poder recibir toda esa fuerza, ese calor. Y lo mismo sucede con la palabra. Cuando nos regocijamos en la palabra, nos podemos acercar confiadamente, sabiendo que vamos a recibir esa protección, ese calor, y que vamos a ver gozosos plenamente allí. Entonces, no solamente en el sostener la vida que dice el salmista para poder hallar esa salvación, es precisamente conocerle al Señor para que nosotros no nos caigamos y que nosotros mismos podamos mantenernos firmes. ¿Firmes en qué? En la palabra de Dios. O sea que el salmista nos dice claramente que nosotros debemos aprender algo muy importante.
que Dios, quien nos sustenta, nos va a mostrar una evidencia clara de poder regocijarnos en su palabra. Es poder ver a alguien al frente de nosotros, a un hermano, a un amigo que vive regocijando. Es aquella persona que ha sido salva, que ha sido sostenida, que ha sido sustentada y que en todo esto se regocija en la palabra, vive llena de gozo, vive llena de alegría, porque confía y porque sabe plenamente que Dios le ama y sabe lo que Dios espera de cada una de esas personas. Cuando nos encontramos con una persona de esas, evidentemente nosotros nos sentimos muy confiados, nos sentimos muy alegres, la empatía se siente a primera vista y como que uno no quisiera como alejarse, quisiera seguir dialogando con esta persona. Precisamente hoy en la tarde tenía una reunión y conocí hoy por primera vez a un hermano, un pastor argentino. Y a veces nosotros tenemos como esa limitación, sobre todo con los argentinos, como que hay rivalidad. Pero hoy conocer a esta persona, un pastor también, la forma en que se expresa, la forma en que pudimos interactuar, hace que uno se sienta muy agradado y no hay resentimientos, no hay nada, no hay egoísmo. Antes uno quisiera poder compartir con él más tiempo y que uno pudiera aprender de lo que estábamos hablando en esta tarde. Entonces, al ver esa reacción de las personas, cómo actúan, muestran verdaderamente que hay gozo y que hay regocijo en la vida de cada persona. Pero el salmista a partir de aquí, en estos próximos versículos, va a empezar a hablarnos ahora acerca de cómo es la relación de Dios con aquellas personas que desobedecen su palabra. ¿Cómo es la relación de Dios con aquellos desobedientes? Pues el salmista dice aquí que Dios a través de su palabra dice: hollaste a todos los que se desvían de sus estatutos. ¿Qué quiere decir? Que Dios desprecia a todos aquellos que han desobedecido sus palabras. Es decir, que los ha pisado, que Dios está tomando su propia justicia contra aquellos que desobedecen. Pero para Dios, lo que es más importante es que nosotros podamos obedecerle. Y obviamente el salmista también reconoce ese tema. ¿Por qué? Reconocerle por lo que está haciendo, por cómo se manifiesta el Señor allí, porque su astucia es falsedad, dice allí, porque muchas personas pueden estar tratando de obedecer al Señor de una manera diferente o creer que están usando su astucia, su malicia para poder acercarse al Señor y creen que Él no los está viendo o que están por detrás de cuerda haciendo artimañas y creen que no los va a reconocer. Eso sería hablar de que son hombres ilusos, de que no reconocen, porque Dios plenamente tiene el conocimiento de todas las personas. Lo que vale y lo que prima aquí en estas afirmaciones que hace el salmista es que a Dios le place que nosotros seamos obedientes. Porque sigue hablando, dice: como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Porque reconocía a Dios plenamente que esa astucia que ellos utilizaban era falsa. Ahora, como le reconoce, dice que como escorias los hizo consumir. ¿Qué quiere decir? Que los trató como basura y que como basura también fueron quemados, echados por allá al botadero y que no tiene ningún significado porque solo sabían hacer el mal. Es lo que muestra allí. ¿Qué es lo que nos dice entonces el salmista en esta noche? Que nosotros debemos estar enfocados en tratar de no cometer errores, en dejarnos guiar plenamente allí y que no dejarnos tampoco contaminar acerca de esas artimañas, tal vez de la astucia que otros hermanos pueden llegar a generar en nosotros. No dejarnos contaminar. Quizás la gente que tenemos alrededor va a animarnos, va a quererlo hacer así,
pero Dios y su palabra es la que nos permea, la que nos cubre, la que nos protege para que nosotros no podamos caer allí. Tampoco debemos dejarnos confundir acerca de lo que dicen aquellas otras personas. El Señor sabe y conoce que hará su propia justicia. Ya hemos hablado que Dios es un Dios justo y que Él va a manifestar esa justicia que Él tiene allí. Y por lo tanto, en el día final, muchos dirán, pero pasan cosas y sucede esto y Dios no se manifiesta, no les dice nada. Pero llegará el momento en que Dios tomará a todas estas personas, hará justicia y al final tomará toda esta basura y será quemada. De pronto suena como un poco pesado, ¿no es cierto? Una expresión dura, pero es la realidad. Aquellas personas que desobedecen, que no cumplen, que no aman los mandamientos del Señor, Él va a tomar justicia. Y si no se arrepienten, si el Señor da tantas oportunidades y ellos no toman ninguna, pues tendrán que asumir obviamente las condiciones. El salmista sabe realmente eso y lo ha visto, lo ha vivido. ¿Por qué lo ha vivido? Porque no es que lo ha sentido realmente, sino que a través de todo lo que ha recibido, esa revelación de la palabra del Señor y cómo se manifiesta al decir que hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Y empieza a esbozar precisamente eso, que ha recibido de Dios muchos beneficios y que esos beneficios es el poder ser amado, amarse, ser amado por parte de Dios, pertenecer, ya como hemos hablado también, pertenecer a esta nueva familia, una identidad, pero que el salmista reconoce y que ha visto qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que Dios muestra a través de su palabra y cómo se ha comportado él con los enemigos, con todos los que le han estado molestando, los que le han estado fastidiando, y Dios ha tomado cuenta de ellos. Ahora, al reconocer esto, el salmista continúa diciendo enfáticamente, apartado de mí. Por eso es que empezaba así, aborrezco a los hombres hipócritas, y ahora le pide a Dios, apartado de mí, malignos, que están ajenos allí, por favor, pide que puedan ser alejados de la vida. Y creo que también debe ser un clamor por parte de nosotros, de poder expresarle a Dios que todas estas personas que tenemos alrededor, o todos esos momentos que vivimos, o tal vez las sensaciones que podemos estar pasando de que algo malo va a llegar, pues es pedirle a Dios que nos proteja, que nos cuide y que nos muestre el mejor camino para poder caminar allí hacia ese lado. Entonces, lo importante allí es que el salmista está sintiendo también plenamente ese temor. Pero él sabe que ese temor al final el Señor lo va a castigar, lo va a cuestionar. Otro escritor, Henry, en cierta ocasión escribió, los hombres buenos necesitan refrenarse del pecado mediante los terrores del Señor, especialmente cuando el juicio comienza con la casa de Dios, son descubiertos los hipócritas y desechados como escoria. Es lo que cuenta allí este escritor Henry y que nos hace evidente todo lo que está viviendo también allí el salmista, porque entiende cómo es el juicio de Dios, cuál es el castigo que tienen aquellos que van a ser desobedientes, pero también el amarle, el poder seguirle, porque entiende ese salmista, como nosotros también podemos entender, que conocemos los testimonios del Señor. En mi carne se ha estremecido por temor a ti. Al conocer cuál es el juicio, el castigo que Dios da, nosotros podemos acercarnos más y poder tenerle miedo, pero no ese miedo que hemos siempre hablado, sino ser reverentes, amarle profundamente, poder entender que todo lo que el Señor pide para nosotros es que sea de beneficio para que nosotros podamos también darle la gloria y darle la honra a nuestro Padre Celestial. Bien, mis queridos hermanos, entonces quiero invitarles a que en esta noche podamos tener este tiempo de oración, acercarnos nuevamente a la palabra del Señor y reconocer todo lo que el salmista hoy nos ha querido enseñar. Señor y buen Dios, damos nuevamente a ti, Señor, gracias en este tiempo
en este día que hoy tú nos permitiste pasar, Señor. Gracias por tus provisiones, Señor, por cada plato que tú has colocado en la mesa de nuestros hermanos, en el poder alimentarnos, el poder sentir tu palabra cerca, Señor. Y como decía el salmista, poder reconocer que tú eres esa ayuda, que tú eres ese escudo, que tú eres nuestra protección constante, Señor. Pero también te pedimos en esta noche para que tú nos cuides y que tú en tu santa voluntad también permitas que nuestros enemigos se vayan alejando, Señor. Que nuestros enemigos no nos contaminen, que ellos no se acerquen para hacernos daño, Señor. Te seguimos clamando y te seguimos pidiendo, Señor, por aquellos hermanos que están en necesidad. Por don José, el vecino de Claudita, seguimos orando por ellos, por la salud de ellos mismos, de Claudita, de Fabio, para que sigan recuperándose, de toda nuestra familia en general, no solamente Iglesia, Casa, Oración, sino todos nuestros hermanos que se conectan día tras día en nuestras transmisiones. Señor, tú cuídales, protégeles, Señor. Gracias porque a través de esta señal tú permites también que estos hermanos y estos amigos puedan sentir tu amor, tu misericordia, tu palabra, y que pueda llegar ese conocimiento que tanto han anhelado, que tanto han esperado, Señor, y que este es el momento indicado en el cual a ti te place, Señor, poder llevar ese mensaje, poder transmitirlo hacia estas personas. Te seguimos pidiendo, Señor, por todos nuestros hermanos que están en la necesidad, y te clamamos a ti, Señor, para que seamos esos instrumentos, para que las personas que lleguen en ayuda, Señor, sea realmente para mostrar el servicio, para mostrar el amor, y no como sucede en muchas ocasiones, que llegan muchos a ayudar, pero lo que hacen es destruir, robar y quitar lo poco que queda allí en estas ciudades, Señor. Te pedimos para que tú ministres, para que tú estés allí permanentemente siendo esa luz, esa guía y sobre todo esa protección, ese escudo que nos libra de todo mal y de todo pecado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Gracias nuevamente a todos nuestros amigos y hermanos por estar en este tiempo con nosotros. Queremos extenderle la invitación para el día de mañana nuevamente a partir de las 7 de la noche para continuar con este estudio devocional. Que el Señor les bendiga inmensamente. Nos vemos mañana si Él lo permite. Un abrazo y un beso. Hasta pronto.